¿Qué tal, Mario? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, amigos, a Portada, pero en medio de estas escenas de violencia renovada. No entiendo qué está pasando de verdad. O sea, esta es la misma imagen de las 5 de la mañana. ¿Qué está pasando? ¿Esto es parte de la manifestación? No entiendo qué es lo que está sucediendo. Bueno, esperamos que pronto se pueda retomar el control en la zona y que, por supuesto, también las autoridades nos puedan decir qué sucede. Ahora, venían advirtiendo las autoridades del Ministerio del Interior, ¿no es cierto, Mario? De la infiltración. Que esto está difícil, sí, que esto va a estar complicado. Pero hubo a cierta hora de la tarde, digamos, un descenso de la actividad violenta y de pronto volvió a encenderse. No queda claro exactamente por qué, porque fue incluso antes de que se reabriera el tránsito en la carretera. Exacto. Si dijeras, bueno, los manifestantes estuvieron tranquilos hasta que vieron que se reabrió la carretera, se podría de alguna manera entender su reacción y que nuevamente querían tomar la Panamericana Norte. Pero esto ha sido antes, esto ha sido alrededor de las 4 de la tarde. Entonces no entendemos muy bien qué es lo que está pasando, porque la policía ha estado haciendo operativos en las calles, como vemos ahí, ya urbanizadas, aledañas a la carretera Panamericana Norte, y no se han movido de ahí, que repito, desde las 5 de la madrugada, por lo menos que estamos transmitiendo en vivo, y me imagino que la policía está desde la noche, ¿no es cierto? Desde el día anterior. Bien, allá están en el lugar nuestros compañeros Fernando Llanos y Marián Jauregui, que nos van a informar de qué es lo que ocurre. No sé si nos escucha Fernando en este momento. Sí, Mario, hola. ¿Qué tal? No son buenas noches aquí, es una noche sumamente tensa. Es una noche sumamente tensa aquí. La población de este sector de Cruz de Motupe, kilómetro 27.5 de la autopista Panamericana Norte, no depone, continúa en esa actitud desafiante aquí, a 60 metros frente a frente con la Policía Nacional, los efectivos de DINOES que han actuado aquí, y la situación es complicada, la situación es compleja. Hemos perdido ya la luz natural, estamos con muy poca visibilidad, y esto claro que sí es aprovechado por los que han estado encabezando los actos de vandalismo, porque en el repliegue que hemos realizado hace unos instantes nada más, el lanzamiento de objetos contundentes volvió aprovechando esta condición de que la visibilidad es muy baja y que evidentemente no hay posibilidad de detectar por dónde vienen los objetos contundentes. Cierto es que se ha restablecido el tráfico, pero el tráfico está totalmente anudado en este sector, porque la gran cantidad de vehículos que esperaba el poder transitar esta zona ha generado este caos, este atoro en la zona de establo, kilómetro 27.5 de la Panamericana Norte. Y Fernando, tú que estás ahí en la zona, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, ¿en qué momento se desató esto otra vez? ¿Qué pasó entre las 3:30, 4 de la tarde? ¿Se trata de los mismos manifestantes de la madrugada, de la mañana? ¿Qué es? Es vandalismo por vandalismo. Si quieres una lectura, es violencia por violencia, porque no tiene ningún fundamento, eso no tiene ninguna vinculación con protesta, con reclamo justo, con la petición de que se busque una salida al cobro doble de peaje. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto es vandalismo puro, que no lleva nada, que solamente genera destrucción, viviendas afectadas, vehículos destrozados como este, y más. Más daño, sin que esto genere ningún tipo de cambio en la situación original, que es para la población conseguir que este peaje doble deje de cobrarse y se mantenga la situación que se tenía antes, que era la del peaje solamente con sentido sur. Pero esto es violencia por violencia. Han arrancado vallas de seguridad, tienen muchas piedras, y han lanzado botellas, bombas molotov, todo objeto para generar destrucción. En ningún momento nada de esto va a conducir a una solución, a una posibilidad de diálogo. Esto genera solamente convulsión, genera destrucción y genera caos. Claro, vemos, si nos permites,
Fernando, tú estás, entendemos, en el lugar donde se ve el congestionamiento vehicular en la carretera, ¿no es cierto? Aquí en el kilómetro 27.7 de la Panamericana Norte, esa es la toma de la derecha, y hacia la izquierda también tenemos otra imagen, digamos, de las zonas adyacentes a la Panamericana Norte. Ahí está nuestra compañera Marian Jauregui, que también ha estado durante la tarde y también nos puede dar su impresión. Ella que ha estado en el lugar desde las 3 de la tarde, transmitiendo en vivo. ¿Qué fue lo que pasó, Marian? Verónica, Mario, ¿cómo están? Buenas noches. Nosotros estamos aquí ubicados en un puente para llevarles una toma amplia, ¿no?, de cómo está la situación en este punto de la zona de establo, ¿no? Pueden observar, ¿no?, cómo lamentablemente las imágenes y la situación no distan mucho de lo que hemos venido informando desde las 4:30 de la tarde aproximadamente, y lamentablemente tampoco se diferencian mucho de lo que vimos a las 8:30 de la mañana. O sea, los enfrentamientos continúan, ¿no? Los enfrentamientos se han venido dando desde hace varias horas. Si bien han llegado mayores contingentes policiales para reforzar un poco esas operaciones, los vecinos pues se han concentrado en las calles aledañas y continúan en esta actitud, ¿no?, de enfrentamiento con la policía, ¿no?, de desairar un poco. Y lo que nos han asegurado es que no se van a ir de aquí hasta tener una respuesta concreta, ¿no? Ellos lo que están esperando es que se les diga que el peaje va a desaparecer definitivamente. Y mientras tanto, no van a levantar esta medida de protesta. Sin embargo, la protesta por un lado y por otro lado, los actos de violencia que hemos visto y que por el momento se han calmado, pero se han venido dando continuamente, Mario, Verónica. Sí, María, la pregunta que teníamos era que a pesar de que al principio de la tarde se registró un descenso en la actividad violenta, de pronto, un poco después de las 3 de la tarde, esta se reanudó, y queríamos saber si tú tenías alguna idea de cuál fue la causa de que esto espontáneamente y la causa son contradictorios, si fue espontáneamente o si existió una causa para que esto se reanudara de pronto a esa hora. No, realmente nosotros llegamos aquí, aparentemente estaba todo tranquilo, como les informo. Preguntamos a la policía, incluso pudimos observar las labores de limpieza en este mismo punto, ¿no? Y estábamos informando cerca de la escuela de policía, y lo que nos llamó la atención fue ver que salía humo de lejos, ¿no? Entonces fue en ese momento que decidimos con mi equipo de prensa acercarnos, y ya encontramos toda la vía bloqueada, todo el humo saliendo de un vehículo, ¿no? Y de cosas que estaban quemando. No sabemos qué fue lo que motivó eso. Lo único que tenemos claro es que apenas se retiró la policía, todos se volvió a bloquear, digamos, estos manifestantes volvieron a salir, y esto es lo que ha venido sucediendo, ¿no? Es claro, todo ese círculo vicioso ha venido sucediendo así, ¿no? La policía se va, ellos vuelven a salir. La policía se va, vuelven regresa. Y ya, bueno, los ha advertido que de acá, digamos, van a estar así en estado de alerta hasta que haya algún pronunciamiento de las autoridades. Eso queda claro. Porque en la mañana los volantes hablaban de 3 días. Jueves, viernes y sábado. O sea, esto no es solamente de hoy. Y vemos que ha durado todo el día. Así que tienen clara intención de no regresar a sus actividades naturales hasta que alguna autoridad les diga que el peaje se va definitivamente. Claro, no quieren una respuesta a medias tintas, ¿no? Ellos exigen una sola solución a su reclamo, y eso es lo que están esperando, y vemos que la actitud, bueno, no ha cambiado, ¿no? Durante todo el día vemos que ha sido la misma actitud aquí de pararse frente a la policía, ¿no? A la autoridad y prácticamente enfrentarlos, ¿no? A pedradas, ¿no? Con botellas de vidrio, con ondas en mano, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Marian. Vamos a continuar en contacto contigo y con Fernando Llanos también, por supuesto, a lo largo del programa, para que nos informen de lo que ocurre allí en Puente Piedra. Pero mientras tanto vamos con los titulares. La violencia volvió a convulsionar hoy Puente de Piedra, donde se produjo una protesta contra el cobro del peaje, pese a que ayer el alcalde de Lima anunció su suspensión por 30 días en el sentido de sur a norte. Los sucesos dejaron como saldo un policía herido y 42 detenidos. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, aseveró que la policía tomó las precauciones y actuó profesionalmente entre las provocaciones de los manifestantes,
y añadió que los enfrentamientos no ayudan a convencer de que la marcha fue por una causa justa. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, se presenta ante la Comisión de Constitución para explicar los 112 decretos legislativos promulgados recientemente por el gobierno. La presentación del Premier se da tras las críticas de ayer de la vicepresidenta Mercedes Arauz al fujimorismo, en el sentido de que sus representantes hacen sufrir el oficialismo imponiendo largos debates y a veces también normas que, según dijo, son populistas y no sirven para nada. Hoy, no obstante, Arauz negó tener actitud incendiaria y dijo que sus declaraciones fueran sacadas de contexto. Mientras Pedro Cateriano considera como una acusación netamente política el que lo hayan pasado a condición de investigado en las pesquisas que realiza la Comisión de Defensa por la compra del satélite francés, el fiscal Germán Juárez solicitó al juez Richard Concepción Carguancho variar las reglas de conducta de las medidas con restricciones impuestas al expresidente Humala y a su esposa Nadine Heredia, investigados por presunto delito de lavado de activos. La Comisión Lavallato decidió solicitar a la Fiscalía el acuerdo al que llegó con Odebrecht y que supone un adelanto de 30 millones de soles de devolución de las ganancias ilícitas que esa empresa obtuvo en nuestro país e información sobre los funcionarios implicados en los negocios irregulares que las hicieron posibles. Se informó que el grupo de trabajo tiene la intención de conocer al detalle el referido compromiso. Y para estar informado a las 24 horas del día, usted ya sabe que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. En realidad nos hemos saludado. ¿Cómo estás, Verónica? No nos hemos visto. No nos hemos visto. Así es. Y tampoco han visto nuestros invitados a los que tenemos que presentar. Bueno, le damos la bienvenida a Juan Mendoza, economista. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Creo que es la primera vez que nos acompañan en portada. Creo que sí. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Qué tal? A ustedes por venir y también a el amigo Juan de la Puente, que sí, él es caserito, analista Vaqueano, político. sí. Bien, ¿Cómo buenas están? noches. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues bien, el primer tema tiene que ver con lo que acabamos de ver, que en realidad se inició en la mañana y se ha reanudado en horas de la tarde los nuevos actos violentos en Puente de Piedra, a pesar de que, como mencionábamos en los titulares, el alcalde de Lima anunció ayer que el cobro del peaje en el sentido de sur a norte estaba suspendido por 30 días. La manifestación ha tenido lugar de todas maneras con saldo violento importante, bueno, un policía herido, 42 detenidos, aparte de los daños a la propiedad. Sobre la presencia de grupos infiltrados relacionados con el Movadef, ha hablado el ministro del Interior, el señor Basombrío, Carlos Basombrío. Vamos a escucharlo. Hay indicios de infiltración de grupos muy pequeños, pero como sabemos extremadamente violentos y peligrosos, vinculados al Movadef. Hoy incluso un medio de comunicación pone las imágenes de la participación de individuos en la marcha anterior con nombres propios en base a fuentes policiales. Luego de este ataque, la policía tuvo que tener un difícil trabajo de, a la vez que tratar de garantizar que la población que marchaba legítimamente por sus derechos no fuera maltratada, actuar enérgicamente respecto a quienes atacaban a la población. A ver, ¿qué nos dicen nuestros invitados, sus primeras impresiones? Bueno, y es evidentemente lamentable que la jornada de hoy, que mi impresión es que habría terminado como 3 o 4 de la tarde, rebrote, como lo ha informado la reportera de Canal N en las horas de la noche, con este comportamiento claramente de vandalismo. No obstante, esta parte final no debe dejarnos de recordar que hoy ha habido una manifestación muy importante en el Cono Norte, que lo hubo la otra semana, y que el problema de fondo no es la protesta, porque yo he escuchado toda la tarde medios de comunicación que ya no hablaban de los peajes y de un contrato complejo, cuestionado, sino como que si aquí el problema se reduce a la manifestación y a la protesta. Yo creo que, reiterando esta condena al vandalismo, yo quiero decir que lo que origina esto es una
es un contrato mal hecho, ¿no? Yo lo he revisado en los últimos días y yo creo que es, como abogado podría decir, yo no lo firmaría. Porque creo que, considerando además que las concesiones en infraestructura son una alternativa muy válida y saludable, que además se ha hecho en el Perú y en otros países con un buen talante y resultados, esta me parece que fue una mala operación. O sea, ¿puedo cambiar tu afirmación y decir qué clase de abogado ha firmado esto? ¿Al revés? Yo lo que podría decir es que este es un completo allanamiento, ¿no?, de la parte que concede a la empresa privada. Y evidentemente se están viendo las consecuencias de esto, ¿no? Y mi impresión es que estas dos marchas y lo que se ha dicho en los últimos días arroja un cuadro de que ese contrato está muerto. Y hay razones legales, desde acogerse a una normativa del MEF, a la nulidad del acto jurídico. O sea, hay muchas, como los abogados, hay muchas aristas por las cuales debería plantearse la nulidad, ¿no? Porque es una cosa que ha nacido mal, ¿no? Y entonces yo creo que este es un ejemplo de cómo no deben hacerse estos contratos de infraestructura. Yo entiendo que hay una especie de nivel de mejores contratos, una graduación de mejores contratos cuando los lleva el gobierno central, y digamos a veces hay algún relajamiento cuando los lleva el gobierno local. Incluso yo podría sacar allí alguna conclusión respecto a la necesidad de una supervisión mayor del gobierno central cuando estos contratos de concesión que tiene que ver con infraestructura están a cargo de gobiernos locales, para que no suceda esto. Y finalmente, en este punto yo sí quiero saludar a los ciudadanos del Cono Norte, ¿no?, que incluso en varios episodios habían rechazado actos de violencia, como ahora también lo escuché en una radio local y ahora mismo, pero persisten, ¿no?, en rechazar una decisión de la autoridad de Lima que no les favorece. Es un pueblo emprendedor, el Cono Norte. Yo creo que generalizar a que ahí todo es vandalismo me parece que es un error, y creo que ahí hay que ir a las causas de lo que se ha visto en los últimos días. Juan. Bueno, yo coincido con que la protesta es justa. O sea, a nadie le gusta la violencia, pero este contrato es un escándalo, porque no es un contrato a cualquier empresa privada, es un contrato a Odebrecht, que es una empresa conocida por usar prácticas corruptas de manera sistemática. O sea que su forma de hacer negocio es la coima y el soborno, para que haya sobreprecio en las obras y para tener condiciones favorables a la empresa y desfavorables a quien contrata. Entonces, para mí, primero me causa enorme extrañeza que en el 2013 este contrato haya sido declarado de necesidad pública, siendo una iniciativa privada de Odebrecht. O sea que Odebrecht viene con su proyecto, sí, todo, se lo enseña a la municipalidad, todo. Y el consejo en su totalidad, y la responsabilidad, por supuesto, es la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán, no dicen, oye, hay que hacer un concurso público. Es una concesión de 30 años. 33 ahora, porque originalmente 30. 3 años más de la gestión. ¿No se les ocurrió que el contrato tenía que revisarlo del MEF? ¿Que el contrato tenía que revisarlo la Contraloría? ¿Cómo así hacemos este tipo de...? Ahora, hay un derecho fundamental que es el derecho a movilizarse, disculpa. Uno no puede, o sea, uno tiene que poder movilizarse dentro de la ciudad. Entonces, esa población está atrapada entre dos peajes. ¿Por qué no hacen un peaje en la avenida Benavides con la Panamericana Sur? Seguro que en 2 días lo queman. Entonces, por favor, esto, si no hay una reacción que es la nulidad del contrato, congelar los activos y los ingresos de Odebrecht, que sigue teniendo participación en este proyecto, realmente la reacción de las autoridades es tibia, y eso desmoraliza al ciudadano y deslegitima la democracia. Ahora, esto que has mencionado sobre el MEF y el pronunciamiento obligatorio que tendría que haber habido. En ese momento no era legal, la norma no obligaba. Fue después, ¿no es cierto? Pero hay que tener un poquito de sentido común. No, yo lo sé, digo, estoy tratando de buscar algo cómo hacer que este contrato se rompa. Facilísimo. Hay 20 razones. Dime una, por favor. La primera. Juan, Tocayo acaba de decir. Al alcalde, ¿qué les parece? Este es un proyecto, hagamos un aporte. Este es un proyecto ofrecido, no con información técnica del que ha recibido la concesión.
Los que han medido cuántos carros iban a pasar por ahí no es un perito independiente contratado por la municipalidad, es la misma empresa y puede haber dicho, para acá van a pasar 10.000 carros diarios y la verdad es que pueden pasar 30.000. Ahí, o sea, es decir, el origen es un origen viciado. O sea, si hay responsabilidad de esta administración municipal de haber continuado y haber perfeccionado algo que empezó mal. Entonces, la verdad es que aquí estamos hablando de nulidad. Y esa es una palabra seria. Y mientras más se demore el Estado en sus distintas instancias de plantear esa nulidad y vayamos a este asunto de suspensión de 30 días, ¿no? Y de acuerdo al contrato, esa suspensión implica, ¿no?, un lucro por la suspensión. Lucro cesante. No, si no, a cargo de la municipalidad contra Odebrecht. Sale de los bolsillos. Lo que ha perdido hoy Odebrecht, sin peaje. La palabra grande en relación a este peaje es nulidad. No hay otra salida, nulidad. Y mientras más nos demoremos en la nulidad, vamos a tener más dificultades. Ahora, una cosa importante, yo discrepo con mi tocayo con que el gobierno nacional es mejor dando proyectos de infraestructura. Me parece que este es un ejemplo como el gasoducto del sur, como la interoceánica del sur, como la interoceánica norte, que empezaron con el gobierno de Alejandro Toledo, de cómo nos hemos arrodillado a empresas corruptas del extranjero que han venido a asaltar al ciudadano. Entonces, yo no creo que haya mecanismos de control, incluso en el gobierno nacional, porque si no, ¿qué hacemos con el gasoducto del sur? ¿Cómo hemos hecho una autopista durante el gobierno de Alejandro Toledo para exportarle al Brasil? Es equivalente eso a hacer una autopista para exportar por tierra a México. Es un absurdo. ¿Cómo metemos esa plata y tenemos 50% de niños anémicos? Tenemos hospitales que no hacemos, escuelas que no hacemos. Ese es un asalto al ciudadano. Así que la molestia de las personas es completamente justificada y nos deben explicaciones no solamente las autoridades, sino todas las personas que han participado en los últimos años en estos gobiernos. Porque alguien tiene que tener responsabilidad moral y responsabilidad política frente al asalto que ha sufrido nuestro país. Bueno, aquí estamos hablando de responsabilidad básicamente administrativa y legal. Después podríamos mirar las responsabilidades políticas. Yo no digo que son la perfección las concesiones de infraestructura del gobierno central, pero yo creo que tienen mayores visos de responsabilidad, porque para empezar tenemos un MEF, ¿no?, que tiene las cosas más claras. Y curiosamente, como en el caso de la interoceánica, cuando se disparan las regulaciones, porque ahí se obvió el SNIP, es que se producen estos casos de corrupción. Pero en cualquier caso, yo creo que una lección para el futuro es que estos proyectos de concesión de infraestructura que tienen que ver con el bolsillo de la gente, finalmente tienen que ser muy supervisados y no pueden quedar, si es que es concedido por un gobierno local, solo con la decisión del gobierno local. Lima tiene 13 peajes, una ciudad que tiene 13 peajes y por lo menos 4 de ellos están en el radio urbano. Entonces digo esto porque yo he escuchado y he visto en redes sociales en las últimas horas gente de los llamados barrios mesocráticos, ¿no?, que relativizan este asunto de los peajes, diciendo que ellos también pagan su peaje. Claro, una cosa es pagar tu peaje para ir a la playa en el verano, sur, ¿no es cierto? No, pues, y otra cosa es para entrar y salir todos los días. No, además, dos peajes que están a menos de 1 kilómetro. O sea, la ubicación, por ejemplo, no estaba en el contrato. No, por supuesto. ¿Por qué han puesto en el contrato, ese es un contrato en el que básicamente nos hemos arrodillado frente a Odebrecht, ¿ya? Porque en el contrato Odebrecht puede poner más peajes y puede escoger la ubicación de los peajes. Eso está en el contrato. Ahora, también está la disposición que si se paralizara por protestas sociales, es casi como que han visto que esto va a pasar. Que sabían. Sí. Es más, que querían que pasara. No sé. Si se paralizaba, ¿a quién le cuesta esto? A nosotros. Porque la Municipalidad de Lima no existe por sí sola. Existe con transferencias de esas que salen de nuestros impuestos. Es nuestra plata. Entonces, lo que está pasando ahora es que tenemos una empresa corrupta, que sabemos que es corrupta, que me llama enormemente la atención que en el 2013 nadie sospechaba, en el 2005 no sabían qué cosa era Odebrecht, por favor, y que le estemos dando plata de nuestro bolsillo todos los días. Por favor, un poco de sentido común. Y hay un derecho fundamental que es el derecho a movilizarse por la ciudad. Ok. No, yo le digo, le está diciendo el sentido común que le ha faltado también. Bueno, ya...
creo que la responsabilidad de la señora Villarán está pues clarísima, ¿no es cierto? Sí. Pero ahora tenemos al señor Luis Castañeda. No entiendo la actitud del alcalde. ¿Qué está haciendo? Antes de ayer salió con esto de exonerar del IGB a todos los peajes. Sí. Era un signo de interrogación gigante en la cabeza que todos Absurdo, teníamos. absurdo. Después, al día siguiente, se suspende por 30 días el... No entiendo. Y Está hoy pateando el no ha problema. dicho nada. Mira, Odebrecht ya sacó plata de esto, porque ya vendió la mitad del proyecto a $500 millones. Ah. Y ha invertido una fracción. O sea que la rentabilidad que ha tenido es criminal. Es un asalto al Perú. Y así se tiene que decir. Y ¿qué juez le podría dar la razón a Odebrecht? Yo no entiendo cuál es el problema del alcalde. No entiendo cuál es el problema del Ejecutivo para paralizar el gasoducto, para paralizar todos los contratos que tiene Odebrecht y sus activos. ¿Qué están esperando? Y hay una cláusula curiosa, que es la cláusula de la huida del usuario. Dice que si se presume, por ejemplo, que se ha construido paralelamente otra vía y que por esa vía transitan los ciudadanos, un cálculo con un mecanismo determinado hace que la municipalidad no resarza a la empresa el concepto de huida de usuario. O sea, ya no estamos hablando de que el proyecto no incluye la vía alterna. La vía alterna, no, estamos hablando de la posibilidad. La obligación de tener que pasar nos por ahí. usan como vaca lechera para ordeñarnos. Por eso es que... O sea, si tú tienes un peaje, disculpa, si tú tienes un peaje es cuando tienes una vía alterna por la que tú puedes ir. Y si tú pagas el peaje es porque vas más rápido o vas más cómodo. No cuando estás obligado a pagar. Claro. Mejor que te apunten con una pistola y te digan todos los días en tu casa. tus 10 soles, ya está, Ahora, de frente. Yo quiero decir, en defensa de los ciudadanos del Cono Norte, que estas demandas vienen desde agosto. Sí, claro. Y han habido sucesivos. O sea, cuando nosotros hablamos de violencia, o sea, desde agosto está reclamando. Me hace recordar mucho a las demandas contra la llamada ley de la selva de las comunidades nativas de Bagua, que vinieron a Lima durante 6 meses, no le hicieron caso y terminó en un baño de sangre. Entonces, entre agosto y enero hay varios meses donde en general todos los niveles de autoridad no han funcionado. ¿Tú ves al alcalde reaccionando pronto frente a esto con algo más que las aspirinas, digamos, y aspirina plus que ha postulado para el problema en estos días? Y de otro lado, recordamos que días atrás el presidente Kuczynski les dijo a los pobladores: los estoy escuchando y yo me voy a hacer cargo del asunto, que es una declaración complicada porque eso está en manos de la municipalidad, pero bueno, ha creado una expectativa. No, el gobierno siempre tiene posibilidades de poder, pero no debe estar haciéndolo a nombre de los ciudadanos. Voy a defender al presidente. Clandestinamente. Voy a defender al presidente. Defiéndelo. Hoy el ministro Basombrío, eso es algo nuevo y no sé por qué no ha trascendido más, el ministro Basombrío ha informado que ha sido la gestión del señor Zavala, por pedido del presidente de la República, lo que ha permitido que se suspenda por lo menos por 30 días el cobro del peaje. Dice que ha sido el señor Zavala el que convocó a ambas partes, tanto a la concesionaria Rutas de Lima y a la Municipalidad de Lima, a decir, bueno, ¿y eso esto no va más, por lo menos 30 días, una tregua. ¿Eso es una defensa? Porque yo creo que lo deja mal, porque es precisamente... Quería defender. Es precisamente no enfrentar el problema, sino, como se dice en criollo, asociarlo con... Ahora, tú me preguntabas sobre la evolución de la municipalidad, y yo veo cambios muy graduales y muy lentos, porque primero se dijo de que estaba atado de manos la municipalidad. Bueno, ha evolucionado el debate legal respecto sobre el contrato, y hoy estamos hablando de nulidad. Segundo, se está planteando una suspensión de 30 días, nos estamos acercando a la nulidad. Y claro, lo que pasa es que la propia contabilidad de la Municipalidad de Lima señala que ingresos en referencia a este proyecto pueden servir para otras obras. Nosotros tenemos un alcalde que es básicamente obrista y cree que el cemento es la línea matriz, ¿no?, de la ciudad, cuando en realidad la ciudad tiene, lo ha demostrado hoy día, otro tipo de necesidades. Cuando él termine de persuadirse de que este es un problema muy serio que no tiene que ver con obras, sino con la dignidad y los derechos de la gente al libre tránsito, supongo que avanzaremos un poco más rápido a la nulidad. Pero es evidente que no hay otro camino que la nulidad, ¿no? Ahora, ¿cómo va a quedar el alcalde de Lima si finalmente esto termina, el contrato, anulándose? Que, bueno, las voces de todos, ¿no es cierto?, no solamente de quienes viven en Puente Piedra y en los otros distritos, sino todos los medios de comunicación, los abogados, los especialistas, eso se tiene que anular, no tiene ningún sentido. ¿Cómo va a quedar? El alcalde de Lima luego de haber dicho que tenía las manos atadas
Y luego que dijo que había que exonerar el de IGB. No es tan grave eso, porque mire, en los últimos 10 años, los 15 conflictos sociales que hemos tenido fuera de Lima han terminado en capitulaciones del Estado. ¿Ya? Todo, o sea, Tía María, Conga, Combayo. Pero ahí termino. No, han tenido capitulaciones. ¿Y cuál es el argumento de la autoridad? No, hay un estudio de impacto ambiental. Por otro lado, no, nos van a denunciar al CIADI. O sea, siempre han habido argumentos de carácter legal. Ahora también, en el fondo, es un argumento de carácter legal. Es un contrato, ¿no? Y ese contrato me ata. Bueno, la práctica ha demostrado en todos estos casos que esos argumentos legales han cedido frente a la evidencia de la realidad. Hay un principio de realidad que funciona también para el derecho. Este peaje está muerto. ¿No crees que este golpe es muy duro? Creo que es el golpe más duro que ha recibido Luis Castañeda Alonso. Entrar al terreno político, podríamos entrar, yo pienso que esto dificulta incluso el proyecto reeleccionista del alcalde de Lima, es cierto, pero no quisiera entrar. Suerte política. No quisiera entrar en ese debate. Vamos a ver las encuestas próximas. Me parece menos importante en este momento. Pero en este momento, me parece muy importante, ¿no?, rescatar una demanda justa del Cono Norte. Tiene derecho la gente al libre tránsito y no te pueden poner en la puerta de tu casa un peaje para que tú pagues 5 soles de ida, 5 soles de salida, y que se haga además en la forma como se ha hecho ahora, claramente de modo ilegal, ¿no? Pero la consideración del futuro político de Castañeda es relevante porque el peso de esa circunstancia es la que podría explicar la celeridad o falta de celeridad en la solución. Si él comienza a darse cuenta de que aparte de los problemas pecuniarios hay un problema político para él, entonces quizás, digo yo, podría poner un poco más de ahí yo saco la filosofía de mi madre, ¿no? Debe ser imbatible. Sí. Una es, absolutamente, nadie se pesa antes sino después. Y segundo, lo malo de la experiencia es que enseña a golpes. Ajá. Yo creo que lo que esto nos debería llamar a reflexión es, primero, si somos electores responsables, ¿cuál va a ser el futuro político de los que dieron la concesión? Que no fue el Castañeda, porque Castañeda tiene que cargar con el muerto que le deja Villarán y todos los que estuvieron en esa gestión, que me parece lo más irresponsable dar una concesión sin concurso público por iniciativa privada a una empresa a la que la precedía una fama de corrupción. Y hablando de un contrato, entonces es un contrato como el Cojo Giovanni, ¿ya? Porque te apunta con una pistola, o sea, ¿cómo vas a defender la legalidad de eso? Y además hay un derecho fundamental que es el derecho a desplazarse por la ciudad, que un contrato no puede violar un derecho fundamental. Además, ya desde la Segunda Guerra Mundial, esta idea de sacralizar a los contratos es bien relativa. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y los bancos alemanes embargaban masivamente a sus acreedores, que además tenían sus casas destruidas, un juez estableció el principio de la excesiva onerosidad de la prestación. Entonces, y yo creo que si un juez tranquilamente en una demanda puede resolver. Esta idea de que vamos a perder y nos van a demandar, yo también lo he escuchado 20 veces, ¿no? Pero este es un contrato que además no debería ser finiquitado, no debe ser resuelto. Es un contrato que tiene que ir por otra vía, por la vía de la nulidad. O sea, es acto jurídico que en este caso no ha cumplido los requisitos del artículo 140 del Código Civil, ¿no? Antes de irnos a la pausa, que tal vez vamos a ir pues ya con otro tema, solo quería precisar que, por ejemplo, tenemos al señor Gregorio Santos en la puerta de requisitorias, tengo entendido, o de la Fiscalía, a donde se llevaron a las personas detenidas. Retornan a detenidos del médico legista, los abogados de Más Democracia ingresan para batallar por libertad. Están tomando manifestación. Luego postea una fotografía, está muy activo ahora en las redes sociales el señor Gregorio Santos. Así detuvieron a cuanto transeúnte protestante encontraron y ponen imagen de un policía terna agarrando a una persona. Todo orden del gobierno para defender contratos que quitan el pan a la gente. Se está diciendo de que el policía ha sido mandado por el Ejecutivo porque están defendiendo los policías. No, además a detener a quien sea. Exacto, ¿no? Hay que precisar porque, a ver, otro más. Familiares de los detenidos y ciudadanos son obligados a retirarse del Frente de Seguridad del Estado, que es a donde está. Solamente para precisar.
Bien, vamos a una pausa y regresamos con la presentación del presidente del Consejo de Ministros ante la Comisión de Constitución para abordar el tema de los 112 decretos legislativos. Volvemos. Bueno, y en paralelo, mientras esto ocurría en la zona norte de Lima, en Ciudad Gótica, en el Congreso Nacional, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, se presentaba ante la Comisión de Constitución para explicar los 112 decretos legislativos promulgados hace poco. Creo que está hasta el momento, ¿no? A ver si nos confirma la producción, por favor, que todavía sigue el Premier en la Comisión de Constitución, porque he visto que han estado tuiteando algunas de las afirmaciones del Premier. Y bueno, vamos a escuchar las declaraciones, luego hablamos de la segunda parte de este titular que habíamos puesto sobre las declaraciones de la señora Arauz, la vicepresidenta, que habla sobre, que critica el fujimorismo. Que la hace sufrir. Vamos a escuchar primero al Premier Zavala, que llegó a sufrir al Congreso de la República. Estos 112 decretos legislativos han sido bien pensados, han sido pensados además en términos de cómo podemos hacer para brindar cada vez más mejores servicios para todos los ciudadanos. Estamos seguros que estos decretos legislativos van a tener un impacto importante en términos de crecimiento, van a tener impacto importante en términos de desarrollo e igualdad en el Perú. Así que bueno, agradecerle nuevamente a la Comisión por la posibilidad de estar aquí para exponer, y esa es nuestra labor, difundir e informar a la población de lo que significan estos decretos legislativos que como paquete creo que van a ser uno de los más importantes que ha tenido el país en los últimos años. En el momento en el que ha acudido a la Comisión de Constitución y al Congreso en general, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Zavala, es singular. Bueno, todos son singulares en realidad en estos días, en el contexto político, pero por declaraciones de la congresista y vicepresidente Mercedes Arauz a propósito del fujimorismo. Ella dijo que los hacían sufrir a los del oficialismo con debates a veces extensos o innecesariamente extensos y normas que, palabras suyas, son populistas y no sirven para nada. Esto, por supuesto, generó una reacción un poco amarga de parte de algunos legisladores y representantes del fujimorismo, y luego ella ha dicho que sus palabras fueron sacadas de contexto. Vamos a escucharla. Vamos a plantear bien el tema porque creo que hay que aclarar que aquí ha habido una tergiversación y sacado de contexto cómo ha sido la conversación. Ante una pregunta del periodista de que si yo estaba de acuerdo, de que este procedimiento estaba dentro del marco de revisar la facultad de los decretos legislativos, estaba dentro del marco democrático que tenemos, en nuestro marco de tener un espacio de debate político en el Congreso, yo dije que sí, que a veces era muy difícil ponernos de acuerdo porque algunas leyes no estábamos de acuerdo. Ellos también pueden estar de desacuerdo, esa es parte de la democracia, que tengamos posiciones divergentes en algunas normas. Y por eso también está la facultad del Ejecutivo de observarlas, aquellas normas que vemos que están equivocadas, ¿no? Que no estamos de acuerdo. Entonces aquí estamos en un espacio democrático, pero yo estaba respaldando justamente ese espacio democrático. Que yo puedo tener diferencias con uno u otro partido es natural, eso es parte del ejercicio democrático, pero de ahí... Pues esas declaraciones fueron dadas a la web del Comercio y ya era la respuesta o la explicación a sus declaraciones previas en correo, que fue hoy día portada, ¿no? Entonces, ¿cómo decía la portada? Así como las leyes que no sirven para nada. Son populistas y no sirven para nada, digamos. No, difícil la ley sacarlo no de contexto. Para ¿no? nada, Sí. ¿no? Entonces, claro, eso fue. Bueno, también tiene derecho a pensar eso de ahí, ¿no? Pero también tiene que anticipar que eso va a crear una pequeña tormenta política. Sobre todo si al día siguiente iba el señor Zavala, pues, ¿no? ¿Qué dicen nuestros invitados? Bueno, desde una perspectiva institucionalista, lo que hemos tenido pues es un proceso, digamos, interesante, complejo, quizás presidido por ciertos roces entre poderes, pero una solicitud de facultades le fueron entregadas por las 5 áreas planteadas por el Ejecutivo por 90 días. El Ejecutivo ha emitido los decretos legislativos.
ha habido una sobreproducción, me parece, que lo explicará el Ejecutivo, porque inicialmente se planteaban 58 decretos legislativos, han terminado 112, y ahora lo que viene es lo que se denomina en el derecho parlamentario y constitucional el control de la constitucionalidad de las normas. Y yo sospecho que de ese control la mayoría de leyes de decretos legislativos van a sobrevivir, quizás puedan algunas de ellas derogarse, probablemente, por lo que he visto el debate en la mañana, esta norma relativa a exonerar el control y registro del Digemin a los cosméticos, un debate muy interesante que se produjo respecto a eso, y en segundo lugar sobre el asunto del traslado del Hospital de Neoplásicas al Ministerio de Salud, probablemente 2 o 3 cosas más. Por ahí hay una norma, hay una discusión sobre que si un decreto legislativo puede modificar una ley orgánica. Entonces eso me parece que está entre el procedimiento. Ahora, producir una valoración general de 102 decretos legislativos que tocan 5 áreas muy distintas con entidades muy precisas es muy complejo. Me atrevería a decir que es un paquete reformista muy moderado, con énfasis en lo administrativo y en los temas vinculados a transparencia y reactivación de la economía. Yo creo que en lo último es una apuesta, como han sido todas las normas de reactivación de la economía que se han dado en el gobierno de Toledo, en el gobierno de García y en el gobierno de Humala, para que lo cual también pidió facultades delegadas, y creo que van a tener un efecto mucho más preciso las otras vinculadas, por ejemplo, a la modificación de la ley de contratación del Estado. Se ha creado la Procuraduría como tal. Hay una discusión sobre la ley de la autoridad de acceso a la información pública. Entonces, digamos, quizás tendríamos que esquematizar y separar área por área. Por eso solo me atrevo a decir que en general me parece que es un paquete de reforma moderada, con una lógica muy administrativa y con énfasis en reactivación de la economía, transparencia pública y seguridad, ¿no? Bueno, yo creo que en la parte política no entiendo el ánimo de confrontarse con el fujimorismo por parte de los representantes del oficialismo, porque el fujimorismo es el aliado natural de ellos. Primero, porque tienen muchas coincidencias programáticas. Segundo, porque esta es la única presidencia de PPK, él nunca más volverá a ser presidente, y si quiere hacer un buen gobierno necesita apoyo del Congreso. Como esta es la única vez que van a participar en el gobierno, en el Congreso y en el Ejecutivo, lo natural debería ser más bien que colaboraran ambos. Ahora, son muchos decretos. En el lado económico me parece que hay muchas interrogantes. El aumento de las deducciones del impuesto a la renta probablemente va a reducir la recaudación. El aumento de las exoneraciones, especialmente a ciertos rubros, me parece que distorsiona el sistema tributario y va en contra de lo que en tiempos modernos se quiere, que es un sistema tributario sencillo y sin tantas exoneraciones. Y lo del IGB llama enormemente la atención, porque básicamente nos están diciendo que si se cumple una meta de recaudación se baja el IGB. Para comenzar, nunca he estado convencido por ningún argumento del gobierno que un informal que no paga IGB se vaya a formalizar porque le bajan el IGB de 18 a 17. Pero lo que ha hecho el gobierno ahora es peor. Más o menos es equivalente a decirnos, si el Barcelona gana la Liga de Campeones, voy a bajar el IGB. Imagínense qué tal error de cómo hacer política económica. O sea, alguien que está planificando una importación, una inversión, va a tener que esperar al 31 de mayo para ver qué pasa con el IGB. Eso me parece que no debe dejarse por alto. No tiene que ver con que la norma sea constitucional, pero sí es una norma conveniente. Y es natural pues, que en el Congreso haya control sobre lo que hace el Ejecutivo, sino que sea una dictadura. Sí, bueno, no se están quejando del control, ¿no? Está diciendo que algunas de las leyes que proponen, más bien no de los decretos legislativos, sino las que proponen en otro contexto. Una cosa pequeñita, más bien aprovechando de que no hay que perder el tiempo. La próxima semana el ministro de Economía y el presidente del Consejo de Ministros se van a España para meter $3.000 millones a un proyecto absurdo, la refinería de Talara. Además, el Ministerio de Economía le va a meter 1.050 millones a una empresa que está hundida, que es Petroperú, para reflotarla. En el sector privado, cuando una empresa se hunde, se queda hundida. En el sector público, cuando una empresa se hunde, le meten más plata para reflotarla. Le metemos más plata. Le metemos nuestra plata. Entonces, yo no sé de qué nos va a servir la próxima semana, excepto para endeudar el país,
para hacer más difícil la recuperación económica, metiéndole plata a un proyecto absurdo que es refinar petróleo que no tenemos. Hay un artículo hoy en la sección de opinión del comercio de Franco Yufra que dice la fiesta la financia su plato, una cosa que habla precisamente sobre este aspecto que no se ve, a dónde es que, de dónde sale el dinero que financia estos proyectos. Hablando de populismo, además, la propia señora... Absurdo, es un proyecto absurdo que no tiene ningún sentido, no tiene rentabilidad, tiene rentabilidad bien negativa. O sea, mejor es quemar la plata. ¿Ya? Y encima le vamos a pagar el pasaje al ministro de Economía y al presidente del Consejo de Ministros para que se pasen una semana en España, no van a trabajar para nosotros y nos van a causar más deuda y un perjuicio para el país. Tengo la impresión de que Juan no piensa lo mismo. Tiene una idea un poco distinta. Tengo una opinión muy distinta en relación al tema de Petroperú. Yo creo que fue un acierto del gobierno de Fujimori no vender la refinería de Talara. Me parece que el Perú, el Estado necesita intervenir en la formación de precios del combustible, y tengo además la impresión que hay un largo camino de seguridad energética lo que tenemos que construir. Entiendo las observaciones de carácter técnico que se han hecho. He leído artículos también sobre varios economistas sobre el tema puntual de Petroperú, pero puntual de la refinería de Talara, pero tengo ahí una posición muy clara en relación a que yo creo que la refinería de Talara no debería ser vendida, porque hay sectores que apuntan a que eso sea vendida y sea privatizada, ¿no? Pero sería, lo mejor no es privatizar. Por eso no debería ser vendida, desaparecer. Yo quisiera... Yo estoy en favor de esa modernización, del proyecto de modernización. Puedo hacerme eco de varias observaciones de carácter técnico. Es como cuando sucede lo del gasoducto del Perú. Tengo muchas observaciones al tema. Yo creo que está sobrevalorado. Sí. Pero el sur necesita el gasoducto. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Primero, seguridad energética. Seguridad energética es tener petróleo para refinarlo. La refinería es tener una refinería cuando no tenemos petróleo, para importar petróleo y refinarlo. Segundo, el precio de los combustibles no se puede regular a menos que uno le regale la plata a la gente, porque el precio del petróleo es un precio internacional. Entonces, si yo quiero que el precio de los combustibles sea más barato, tengo que subsidiarlo. No hay manera de modificar el precio de los combustibles. Tercero, el gasoducto es un absurdo. No porque no tenga que haber un gasoducto y la gente del sur no merezca tener gas ni tenga derecho al gas, sino porque no hay gas. ¿Ya? No va a haber nada. Y como no hay gas y como no hay demanda, Odebrecht ganó increíblemente, ¿ya?, ingresos garantizados financiados con la tarifa de luz o con los impuestos. Por eso que el gasoducto costaba $1.300 millones en el 2008, porque no tenía garantía de ingresos, y el 2014 $7.500. Así se nos va la plata, en Talara, en el gasoducto. Por eso yo no creo que el gobierno nacional sea mejor que los gobiernos municipales, excepto que roba más y nos hace perder más plata. Bien. Vamos a un apunte final. En este punto del gasoducto, yo estoy de acuerdo con la información formal, oficial de este ministro de Energía y Minas, que me parece competente, el señor Tamayo, que señala que existe en el Perú suficiente TCF, ¿no?, que es la medida del gas para producir el gasoducto. Sé que también eso hay un debate y yo me inclino ahí por la idea de que tenemos gasoducto y necesitamos el gasoducto con polo petroquímico. Yo sé que hay otros puntos de vista, pero ese apunte también lo dejo ahí para el debate. Bien, ahora sí vamos a una pausa porque el debate podría continuar. Y volvemos con lo que ha dicho Pedro Cateriano, ex presidente del Consejo de Ministros, a propósito de haber sido pasado de testigo a investigado en las pesquisas que realiza la Comisión de Defensa sobre la adquisición del satélite francés en origen. Con eso volvemos. Bueno, el señor Cateriano ha considerado como una acusación netamente política que lo hayan pasado investigado en las pesquisas que se están realizando en la Comisión de Defensa del Congreso por la compra del satélite francés. Bueno, yo digo, era algo, se veía venir, o sea, el señor Cateriano pensaba que no lo iban a pasar investigado, digo yo, pero bueno, supongo que él tiene que defenderse de esa manera y pasarlo todo al terreno de la política. ¿Qué dicen nuestros invitados? Bueno, a mí me parece que no debe restringirse las funciones de investigación del Parlamento. Incluso lo dije también en relación a este asunto del abajato, cuando algunos creían que el Congreso no debería investigar y solo el Poder Judicial. Y en realidad me parece que lo que ha hecho el Congreso es dividir las áreas de investigación del anterior gobierno y no someter todo, como lo hizo el Parlamento anterior, a una mega comisión.
el asunto de la mega comisión contra García ha terminado la idea de estas megas investigaciones. Yo sospecho que hay una investigación sobre compras militares, ¿no? Es un filón. Segundo, sobre el asunto del abuso de poder de Nadine Heredia, hay una segunda cosa. Me parece que se va a abrir una investigación también sobre el tema de los ascensos militares, ¿no? Son las tres grandes líneas de investigación. El asunto del gasoducto, etcétera, entra al paquete también de Lavajato, que está vinculado a Ollantumala. Y a mí me parece que mientras el Congreso actúe ahí con responsabilidad, siempre los investigados se van a quejar. En principio me parece que un político no debería resistirse a una investigación parlamentaria, siempre y cuando esta investigación se encuentra llevada de acuerdo al debido proceso. Así sean los fujimoristas, ¿no? Sobre eso ya hay, lo que pasa es que hay dos sentencias muy importantes del Tribunal Constitucional. La primera, en que responde a Toledo, que decía que no debería ser investigado y que lo maltrataban en la comisión, y dice, bueno, sométase a la comisión. Y la segunda, en relación a García. En este caso son, digamos, es 1.5, porque se trata de una sentencia de un juez constitucional, el juez Velázquez, que anula lo actuado en relación a García porque no se respetó su debido proceso en la media comisión. Y luego se tiene una famosa sentencia, por el caso, el nombre, del Tribunal Constitucional, que le obliga al Parlamento a respetar el debido proceso. Yo he tenido oportunidad de ver las actas y las agendas de las últimas comisiones investigadoras del Congreso. Ya desde el periodo anterior, yo diría que el Congreso ha mejorado mucho este procedimiento de investigación. ¿Puede haber un filón político? Sí, puede haber un filón político. Finalmente habría que recordar que las investigaciones del Congreso no obligan al Poder Judicial, de acuerdo al artículo 98 de la Constitución. Entonces, a mí me parece que todos esos son fuegos artificiales. Vamos a ver las conclusiones, ¿no?, de la comisión, ¿no? Pero igual tienen que investigar. Es una función del Congreso y los políticos tienen que saber que están sometidos a esa posibilidad, ¿no? Yo quisiera hacer siempre hay un elemento político, evidentemente. El ministro Cateriano es el ministro de la Luz Verde, ¿no? Pero hay que recordar que las compras militares han sido relativamente bajas en nuestro país desde el gobierno de Toledo. Básicamente lo que hemos hecho hasta esta administración es, tenemos unas Fuerzas Armadas a partir del gobierno de Toledo en que el 90% del gasto se ha ido a gasto corriente. O sea, remuneraciones, traslado de personal. O sea, es básicamente como los ejércitos que teníamos en el siglo XVI o en el siglo XVII, ¿no? Y además tenemos el informe de Enrique Bernales, que eso sí me parece muchísimo más grave sobre cómo se ha estado manejando el sector defensa, y eso debería, me parece, también ser el centro de la discusión. Ahora, hay que recordar que el satélite no solamente tiene usos militares, ¿no? Tiene también usos para otros ministerios, y evidentemente está bien que investiguen y que si hay alguna, si se ha violado el debido proceso, que se sancione a quien tenga que sancionarse. De otro lado, también hay un pedido de la Fiscalía para que se varíen las reglas de conducta que se les exigen a Humala y Heredia. Este pedido es: actualmente Nadine Heredia y Ollantumala, dice la noticia, pueden ausentarse de su domicilio, comillas, previo aviso a la autoridad judicial y fiscal. El cambio requerido es que para que se determine que si quieren salir del país, sea con autorización judicial y fiscal. Es decir, no aviso, sino autorización. No sé si ese es un cambio. Procesalmente, claro, aparentemente no hay mucha diferencia, pero en el lenguaje jurídico penal, procesal, esto sí es diferente, porque una cosa es no necesitar permiso y otra cosa es o dar aviso y otra cosa es solicitar permiso, ¿no? Incluso la propia Constitución dice que en relación al derecho de reunión, una cosa es que reunirte sin aviso previo y otra cosa es que en determinadas circunstancias pidas permiso. Yo veo difícil que después de la última resolución de la Sala Superior en relación a Nadine Heredia, esto pueda cambiar. Lo que sí, vamos a ver, finalmente todo podría cambiar de acuerdo a las primeras revelaciones que tengamos en relación al caso Lavajato, ¿no? En los próximos días parece que va a viajar el fiscal Hamilton Castro, he leído por ahí, que a Brasil, y creo que de ahí podría traer alguna información para que el sistema de justicia peruano no espere los 4, 5, 6 meses que tendría que esperar para que el Tribunal Supremo Federal
valide, legalice estas delaciones de los últimos meses, ¿no? Claro, pero ¿cómo procede esto? Porque hace poco justo hemos tenido la noticia que el juez le ha dicho a la señora Heredia que tiene que venir aquí al Poder Judicial peruano cada 30 días, hacer su registro biométrico, y no se ha aceptado este pedido para que lo haga fuera. ¿No es cierto? Pero eso es por un proceso que se le está haciendo a Nadine Heredia. Y este es otro. Es otro proceso. ¿Cómo corre esto? Son los procesos, los cuadernillos, si no se acumulan, corren en cuadernos separados. De modo que una decisión de uno podría terminar perjudicando o invalidando lo otro, pero en general, en términos procesales, los jueces seguían mucho de las razones de una primera decisión procesal, ¿no? Yo quisiera decir, yo no entiendo el Poder Judicial. Hay un colaborador eficaz que nos ha dicho, y esto está trascendido hace varias semanas, que el señor Jorge Barata se reunía con la señora Nadine Heredia para obtener condiciones favorables en el gasoducto del sur. ¿Eso no es suficiente para que responda la justicia en nuestro país? El señor Maiman, amigo del expresidente Toledo, está comprobado que ha recibido plata de Camargo Correa, o sea, coima, soborno. Y eso no es suficiente para que el expresidente Toledo sea investigado. Bueno, porque esta danza... Perdón, el procurador anticorrupción, el señor Amado Enco, ha solicitado prisión preventiva para el señor Alejandro Toledo por... Pero si esta danza de la corrupción empezó en el 2004 y el 2005, ahí es cuando Odebrecht se dispara en montos de adjudicación. Y se cambia reglamento, leyes para permitirle participar de Interoceánica del Sur, que es un elefante blanco, es un asalto al ciudadano, y además se le permite participar y sacarlo del SNIP. ¿No vamos a hacer nada al respecto? ¿Vamos a pensar que se corrompieron a 2 personas y que los que estaban arriba no sabían nada? Eso me parece que es subestimar enormemente al ciudadano. ¿No creo que la Fiscalía está haciendo los esfuerzos para poder llegar a eso en algún momento? ¿Por qué se mueven a paso de tortuga? Esto es un escándalo. O sea que el representante de Odebrecht, que se ha dedicado básicamente a coimear y sobornar para obtener sobreprecio y condiciones favorables, se haya reunido, de acuerdo a un colaborador eficaz, con la señora Nadine Heredia para que el gasoducto del sur sea adjudicado a Odebrecht, ese que estamos defendiendo, en condiciones favorables. O sea, ¿eso no es suficiente? ¿Qué estamos esperando? Que venga el señor Marcelo Odebrecht una vez que pasen su prisión en el Brasil y nos cuente si hubo o no hubo corrupción en nuestro país, o que veamos el Wall Street Journal, el New York Times un día y encontremos la lista de los peruanos que recibieron plata. Por favor, hagamos algo. Bueno, para ir terminando, las últimas palabras sobre, digamos, la comisión de Lavajato, sobre las investigaciones. Totalmente de acuerdo. Acá hay un problema de plazos, un problema de nombres, un problema de estrategia. Yo no quisiera que pase con este tema lo que ha pasado con los otros casos de corrupción, que han pasado 3 años y el señor Álvarez de Ancash no está sentenciado. Y han pasado 2 años de la investigación de la señora Heredia y no está ni siquiera denunciada y con instrucción abierta. O sea, acá hay un tema serio. Esto recién está empezando y a mí me parece que es una buena medida exigir celeridad, certeza y... Entonces el pedido de la Comisión Lavallato, ¿no?, que ha querido, precisamente quiere que la Fiscalía informe sobre estos acuerdos con los que ha llegado. De esto seguiremos hablando mañana con nuestros próximos invitados, pero les agradecemos a los que nos han acompañado esta noche y nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.